La nobleza del Virreinato de Nueva España era conformada por una pequeña cantidad de familias aristocráticas criollas, es decir, descendientes de colonizadores españoles nacidos en América, que mantenían una posición privilegiada en la sociedad colonial. Esta nobleza se distinguía por su riqueza y poder político, los cuales se obtenían a través de la posesión de grandes propiedades agrícolas, ganaderas y mineras, así como el desempeño de cargos públicos y militares. Además, estos nobles también tenían acceso a una educación superior y a una cultura más refinada gracias a sus vínculos con la metrópoli española. La nobleza del Virreinato de Nueva España también se caracterizó por mantener una fuerte identidad española y por ser fervientes defensores del sistema colonial, lo que les permitía conservar su estatus social, económico y de frente a la creciente presencia de la población mestiza y la llegada de ideas ilustradas provenientes de Europa. La plebe urbana, como no podría ser de otro modo en una sociedad tan heterogénea, la variedad era también la característica de los bajos fondos y de las llamadas gente del mal vivir. Sevilla destacaba en el conjunto de la monarquía por la extensión que había llegado a alcanzar estas gentes de Lampa, en particular a finales del siglo. En la ciudad había zonas que estaban dominadas enteramente por el Lampa, por ejemplo, Santa María de Blanca, el Arenal, junto al puerto, y el campo de Tablada. Ninguna ciudad había en las Españas más idónea para albergar a la picareza y la delincuencia. Decía Cervantes que Sevilla era amparo de pobres y refugio de desechados, que en su grandeza no solo caben los pequeños, pero no se echa de ver los grandes. El virreinato es un término que se utiliza para referirse al consumo de cerveza y su cultura asociada. En muchas sociedades esta bebida se ha convertido en una parte importante de la vida social y la organización social del virreinato en la clase media es un ejemplo de ello. La clase media suele estar compuesta por personas que tienen un nivel de ingresos y educación relativamente alto. Estos individuos suelen tener trabajos estables y una cierta cantidad de tiempo libre, lo que les permite disfrutar de actividades de ocio como el consumo de cerveza. En términos de organización social, el virreinato de la clase media se caracteriza por su enfoque en la asociación y la creación de una comunidad. Los indios son una comunidad indígena diversa y rica en cultura que han habitado América del Norte y del Sur durante milenios. Estos pueblos, a menudo conocidos como nativos americanos o pueblos indígenas, tienen una historia rica y compleja que ha sido moldeada por sus experiencias y luchas a lo largo de los siglos. A lo largo de la historia, los indios han desarrollado diversas culturas, lenguas y formas de vida en diferentes partes del continente. Estas culturas a menudo vistas como tesoros invaluables de la humanidad, ya que contienen una riqueza de conocimientos, tradiciones y valores que han sido transmitidos de generación en generación. Sin embargo, han llegado a los europeos en el siglo XX y la posterior colonización de Sudamérica del norte y sur tuvo impacto en el devastador de las comunidades indígenas. Durante la época del virreinato en América Latina, la esclavitud era una práctica común en la mayoría de las colonias españolas y portuguesas. Los esclavos eran personas que habían sido capturadas o compradas en África y luego llevadas a América para trabajar en plantaciones, minas y hogares de colonos y aristócratas. Los esclavos eran considerados propiedad de sus dueños y no tenían derechos legales. Eran forzados a trabajar largas horas en condiciones peligrosas y sin salario. Muchos eran maltratados y brutalmente castigados si no cumplían con las expectativas de sus dueños. Los esclavos africanos también fueron obligados a renunciar a sus propias culturas y religiones y adoptar los valores y creencias de sus amos. Además, se les prohibía aprender a leer y escribir para mantenerlos ignorantes y evitar que se rebelaran contra sus opresores.